Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la migración y las elecciones en Estados Unidos está con nosotros la periodista Maya Averbuch. Maya publica regularmente sus colaboraciones sobre migración en medios como The New York Times, The Guardian, el Chicago Tribune, Vice, etcétera, etcétera. Y lleva los últimos 2 años yendo y viniendo a través de México, Centroamérica, para documentar este proceso. Maya, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes. Maya, se anunció la salida de una nueva caravana de Honduras. La caravana salió, alrededor de 2,000 migrantes, llegó a Guatemala y en Guatemala fue repelida. Como ha sucedido en otras ocasiones, la lectura que se le quiere dar a un fenómeno de esta naturaleza es que es una maniobra urdida para impactar en las elecciones estadounidenses. ¿Tú crees que esta lectura es correcta de la caravana? Pues obviamente si hablas con las personas que estás migrando, no solo en esta caravana, pero en otros momentos, en otras caravanas, y personas que intentan migrar ya fuera de los movimientos que ya se han nombrado como caravanas, se entiende que los países en Centroamérica están en una situación bastante difícil, donde muchas personas están viviendo con mucha delincuencia, con un nivel de pobreza muy, muy alta, y con poca respuesta del Estado para mejorar sus condiciones de vida y altos costos del día a día. Entonces, muchas personas, incluso el presidente de México, han especulado sobre la conexión entre las elecciones en Estados Unidos y estos movimientos, pero no tenemos evidencia de eso y por lo menos las personas que están migrando no hablan de eso, sino de las condiciones que están enfrentando y las necesidades que tienen de huir. Se señala también que la caravana está financiada por personajes como George Soros, que estaría interesado en crear climas de desestabilización. En fin, hay todo tipo de especulaciones al respecto. En tu trabajo en campo como periodista, ¿tú has encontrado alguna evidencia en este terreno? Tampoco, hace 2 años, en las primeras caravanas grandes de 2018, también habíamos escuchado rumores así, pero al final las personas que hemos entrevistado nos han contado que están viajando casi sin dinero con sus propios recursos y las caravanas fueron construidas para darles más seguridad y una manera de migrar fuera del coyotaje y estos procesos migratorios que suelen pasar, que son más costosos y más peligrosos. Entonces no tenemos tampoco evidencias de que hay un motivo ulterior o un mano atrás de eso. A pesar de los intentos de muchos periodistas intentar investigar, por ejemplo, quién es que se ha creado cada convocatoria en Facebook, quién lo circula en WhatsApp, y es muy difícil rastrearlos, pero no tenemos evidencia. Tú has documentado, Maya, que la cantidad de gente que pasa a través, utilizando el recurso de las caravanas, es infinitamente menor a la gente que de todas maneras cruza la frontera como indocumentados hacia México y luego trata de llegar a Estados Unidos. Más o menos, ¿tendrás alguna idea de qué relación hay entre el número de gentes que emigra indocumentadamente y quienes van en las caravanas? Pues sabemos que en la frontera de Estados Unidos, en los últimos años se ha visto cientos de miles de personas que han sido detenidos. Muchos son solicitantes de asilo, otros no. Y las caravanas, si pensamos en la última caravana, tenía unos 2,000, quizás 3,000 personas. La caravana más grande, hace 2 años, se suponía tenía unos 8,000, 10,000 quizás, pero realmente las caravanas son llamativos porque
son movimientos visibles y los migrantes escogen este movimiento y ese tipo de caminata porque lo ven como más seguro, están exigiendo sus derechos y son muy públicos, por lo cual periodistas como yo puedan llegar a entrevistarles mientras no es tan fácil en otros instantes, y por lo cual también se han convertido en un tema de debate y un tema para los políticos en Estados Unidos, como el presidente Donald Trump, en México con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con el presidente Alejandro Yamatei de Guatemala, que están respondiendo a este fenómeno. Pero independientemente de que no haya evidencias de que son fenómenos organizados para impactar en las elecciones, tienen un impacto en las elecciones de Estados Unidos. Crea la imagen de, entre comillas, los bárbaros del sur invadiendo la civilización estadounidense. Creo que forma parte o facilita de alguna manera el discurso del presidente Trump sobre los migrantes. Desde que entró como presidente, él ha tenido un discurso bastante fuerte en contra de los migrantes. Más que todo, empezó intentando limitar la migración, no solo de personas solicitando asilo, pero por ejemplo de países con una población grande musulmán. Luego ha intentado restringir visas para trabajadores que vienen de otros países para todo tipo de trabajo, y ha intentado y básicamente ha logrado parar el sistema de asilo, hablando de esos migrantes que llegan como criminales, o hablando en otros casos de terrorismo y las amenazas contra Estados Unidos como una parte de excusa sobre las acciones que quiere tomar o que ha intentado tomar para reducir la migración de todas formas. Y este discurso permea la opinión pública estadounidense, parte de prejuicios que ya existen, alcanza a ser los más grandes en caso de que los prejuicios existan. Creo que es un tema de debate muy fuerte en Estados Unidos al momento. Se ha hablado en los últimos años de los prejuicios que las personas tienen, de comentarios racistas que se escucha cuando personas hablan español, o con el masacre que pasó el año pasado en El Paso, sobre la forma en que la persona que cometió el asesinato estaba hablando de los migrantes de una forma que les perjudicaba. Entonces sí, como hablamos de la forma en que el lenguaje del presidente está reflejado en los comentarios de otras personas, pero es difícil decir que él es la causa. Solo podemos decir que sí, Estados Unidos tiene una población muy dividida en cuestiones de sus opiniones sobre la migración y sus opiniones sobre si las acciones del presidente han sido buenos o han sido malos. Pero curiosamente, Maya, Estados Unidos es un país de migrantes, formado por distintas generaciones de irlandeses, polacos, alemanes. ¿Cómo explicarnos ese sentimiento racista? Pero no hay solo una causa, creo que es muy difícil. Unos 13, 14% de la población en Estados Unidos es personas migrantes, forman una parte fundamental de la sociedad. Pero también se ha hablado de la forma en que cuando las personas se estresan por temas económicos o por otras cuestiones, hay un rencor hacia el otro, hacia la persona que piensas quizás podría estar quitando tu trabajo o que está cambiando la cultura del lugar. Y estas son algunas de las conversaciones que se está escuchando ahora en Estados Unidos. Maya, ¿hay diferencias en los distintos partidos políticos en el marco de la campaña sobre qué hacer con los migrantes? Por supuesto. Si empezamos con Joe Biden, que es el candidato demócrata, él es muy conocido porque él era el vicepresidente de Barack Obama, y por eso se habla de lo que hizo él durante esos años que Obama estaba en el poder.
Hace unos días sacó una propuesta de lo que haría él si fuera elegido como presidente, hablando en parte sobre lo que él llama sus éxitos durante la administración de Obama. Quiere decir programas para prevenir la migración y invertir en Centroamérica, dando dinero para intentar prevenir que haya tanta migración. Por el otro lado, también se ha hablado, él ha dicho que quiere retroceder los nuevas leyes que ha implementado Donald Trump, como para quitar el asilo, para poner en riesgo poblaciones como los Dreamers, para limitar la migración de muchos países. Ha prometido en sus primeros 100 días que va a cambiar mucho de lo que ha hecho Trump en términos de la migración. Sabemos que Trump, por el otro lado... ¿Te parece, Maya, si antes de abordar la posición de Trump, vamos a una pequeña pausa? Claro. No se vayan, amigos, amigas. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre migración y las elecciones en Estados Unidos con la periodista Maya Averbuch. Ella ha trabajado extensamente el tema de la migración en México y Centroamérica a lo largo de los últimos 2 años y sus publicaciones han aparecido en medios como The New York Times, The Guardian, Vice, etcétera, etcétera. Maya, te interrumpí hace un momento, nos estabas explicando la posición del presidente Donald Trump sobre migración en el marco de la campaña electoral, en contraste con lo que nos habías dicho que es la posición de Biden. Pues lo que estaba comentando es que Trump obviamente ha dicho que él quiere proteger a los trabajadores estadounidenses, por lo cual ha tomado acciones para limitar la migración, para intentar evadir que empresas, por ejemplo, contraten extranjeros para posiciones, sea para construcción, sea para estudios científicos. Ha intentado frenar y ha logrado durante la pandemia frenar procesos de asilo, que es algo histórico realmente. Y hemos visto, por ejemplo, que para el siguiente año ha reducido el número de refugiados de todo el mundo que va a poder llegar a Estados Unidos a un límite de 15,000, que es históricamente lo más bajo que ha sido. Entonces, podemos tomar esto como sus antecedentes y pensar que al futuro probablemente seguirá con esas estrategias. Maya, en los últimos años hemos visto y escuchado testimonios desgarradores sobre la migración, de niños separados de sus padres, de centros de detención que son prácticamente jaulas, de la migra llegando a casas de indocumentados que tienen ya años trabajando y llevándose a un padre, a una madre y dejando al resto de la familia allí. ¿Esas imágenes están presentes en la actual campaña electoral? Creo que definitivamente forman una parte importante de las propuestas de los distintos candidatos. En particular, la separación de padres de sus hijos en centros de detención, es algo que marcó mucho la presidencia de Trump. En parte porque era algo que algunas personas consideraban como inmoral. Y aunque todo el sistema de migratorio ha existido y la creación de ICE, la creación de centros de detención no es algo que forma parte del plan de presidente Trump, pero era algo que existía antes. Obviamente esas acciones que fueron tan llamativos y tan fuertes han hecho que la migración es una parte de su plataforma y una de las cosas que él puede decir, yo sí cambié esto definitivamente durante los últimos años. Maya, y hemos visto también la frustración de los que se ha llamado los Dreamers, ¿no? De los estudiantes migrantes o hijos de migrantes que tenían la esperanza de encontrar un futuro laboral promisorio
a raíz de las amenazas de expulsión en su contra. Este asunto de los Dreamers, ¿cómo se está manejando en la campaña electoral? Pues al momento la Corte Suprema los ha protegido, sin embargo puede haber acciones en contra de ellos. Es un poco difícil porque los Dreamers, por ser jóvenes, son una población que creo que muchos estadounidenses están a favor de ellos. Han vivido casi todas sus vidas en Estados Unidos, entonces para alguna parte de la población que aún tiene incertidumbre sobre la migración, sobre límites que deberían existir, es un poquito más fácil decir deberíamos proteger a los Dreamers, no son prioridad. Sin embargo, el hecho de que Donald Trump ha intentado tomar acción en contra de ellos como parte de muchos cambios que ha hecho en todos los procesos migratorios, significa como que no hay límite básicamente a las acciones que él está tomando y es un cambio de la política del presidente anterior. Maya, la población latina en Estados Unidos es muy diversa. Encuentras allí desde los mexicanos o centroamericanos indocumentados hasta migrantes cubanos de ultraderecha. ¿Por quién van a votar los latinos en las próximas elecciones de Estados Unidos? Primero, creo que es importante decir que cuando hablamos de los latinos, no todos son migrantes, también son los hijos de los migrantes, personas que llevan generaciones en el país. Pero estaba leyendo varios informes que intentan tratar de ese tema y que han dicho que básicamente desde los años 70, 30% de la población latina ha votado por un presidente republicano. Entonces, pero que las causas son múltiples, que sí es una población muy diversa, que tiene que ver en parte con cuestiones de religión, por cuestiones de cómo eran los gobiernos, de dónde vinieron y su relación con esos gobiernos. Entonces, a veces la gente dice es contradictorio, ¿cómo podrían votar para un republicano que tienen una posición tan fuerte hacia la migración? Pero vemos que es una población muy diversa, entonces la mayoría podrían votar por los demócratas, pero no estamos seguros qué va a pasar. ¿Y qué importancia tiene el voto latino en las próximas elecciones? ¿Es significativo a nivel nacional o varía regionalmente? Sí, es muy significativo. Obviamente en Estados Unidos el sistema electoral es muy basado en los estados que podrían cambiar de ser republicano a demócrata o al contrario, demócrata a republicano, que se nombren como swing states. Y los latinos forman una parte muy importante de esa población. Por ejemplo, en estados como Florida, donde no es claro aún los representantes que ya tienen que dar el voto representando la población para quién va a ir, y esto se determinará el día de la elección y por ser un año de pandemia, en los días después, porque también estamos hablando de que la gente va a mandar sus respuestas por correo. ¿Y asuntos como el de la relación con Cuba o con Venezuela marcan también la agenda electoral? Creo que lo marcan menos, pero definitivamente forman parte de cómo es que cada persona que forma parte del electorado va a votar y parte de sus decisiones en esta elección. ¿Y tú ves por parte de los gobiernos latinoamericanos alguna intención de influir a partir de las poblaciones de origen de sus países en estos comicios? Pues creo que Estados Unidos es un país tan grande con tantas distintas poblaciones que es difícil decir que algún país ajeno va a impactar en sus elecciones. Obviamente fue un tema de mucho debate con el caso de Rusia en los últimos años y muchos debates sobre el nivel de impacto que pueden haber tenido. Pero realmente la conversación en Estados Unidos ahora está enfocado en intentar buscar esa parte de la población que no ha decidido aún y tiene que decidir en los pocos días que quedan antes de la elección para quién va a votar. Cuando comenzó la epidemia de coronavirus, el presidente Donald Trump quiso asociar su
expansión en Estados Unidos a la migración indocumentada. Obviamente no hay ninguna evidencia de que esto sea así, pero eso no importa a la hora de votar. ¿Tú crees que este prejuicio logró sentar sus reales ahí en la opinión pública estadounidense? Es difícil saber con cada persona qué información están recibiendo sobre la pandemia. Hay obviamente una parte de la población que no está a favor de ponerse tapabocas, está muy en contra de los cierres de negocios, de escuelas que han pasado, y otros que están diciendo, tenemos tantas personas que ya han muerto, tenemos ahora un presidente que se contagió hace unos días, donde queda el límite porque es que Estados Unidos es el número 1 en el mundo en términos de contagios. Salió la noticia hace unos días que el vicepresidente había dicho que deberíamos cerrar la frontera al principio de la pandemia, aunque los expertos de salud le dijeron que realmente los migrantes no eran un peligro de contagio, los migrantes que estaban llegando desde afuera. Sin embargo, desde marzo no existe un sistema de asilo porque las personas intentan entregarse, son retornados de forma inmediata a México, a países en Centroamérica. Entonces sí vemos que la pandemia ha sido una excusa para fortalecer el programa antimigrante que ha tenido este gobierno. Maya, con el presidente Obama, tú nos explicabas, la política para los migrantes indocumentados no fue muy feliz. Hubieron una enorme cantidad de deportaciones. ¿Hace alguna diferencia para los migrantes el que en las próximas elecciones gane un republicano o un demócrata? Creo que yo no puedo hablar por cada persona migrante, cada persona tiene que, y su familia tienen que tomar sus decisiones sobre cómo van a votar. Sin embargo, creo que la política migratoria de Donald Trump que vemos al momento ha afectado a muchas partes de la población migrante, desde los migrantes indocumentados hasta los migrantes que tienen permiso para trabajo temporales, sea en el campo, en construcción o en ciencias, hasta personas que buscan traer sus familiares a ser residentes permanentes. Sin embargo, diría también que aún las cifras nos dicen que Obama deportó más personas que Trump. Entonces hay una cuestión del enfoque de los medios y también de cuál parte de los migrantes están en riesgo. Trump cuando entró dijo, no voy a solo deportar a personas criminales, puede ser cualquier migrante que esté ahora en riesgo. Maya Averbuch, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis Hernández, un gusto. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.